Buenas noches a todo el público que nos sigue a través del Hangouts, desde sus casas u oficinas. Mi nombre es Julio Chumpitazzi, soy antropólogo por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, investigador del Centro Peruano de Estudios Interdisciplinarios, CI, y especialista en asuntos sociales de Viceversa Consulting. Tengo experiencia en análisis y abordaje de conflictos sociales y relacionamiento comunitario. Agradezco su interés en esta conferencia que abordará la perspectiva desde la cual la Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad de la PCM, ONDS por sus siglas, lee e interviene en los diferentes conflictos sociales que registra el Perú. Asimismo, agradezco la paciencia que seguramente tendrán todos para escuchar esta presentación a mi cargo. Para corresponderles adecuadamente, procuraré que mi exposición sea ágil y sintética, reservando algunos posibles detalles de su interés para resolverlos a través de preguntas que podrán hacerme aprovechando un espacio específico para comentarios que está ubicado debajo del reproductor que ustedes pueden ver en su pantalla. Quiero compartir con ustedes, en primer lugar, este PPT que todos ustedes pueden ver en su pantalla. Nos va a servir para poder ir desarrollando la conferencia. Bueno, el trabajo que voy a presentarles comprende solo una parte del estudio comparativo entre los enfoques y procesos que la Defensoría del Pueblo y la PCM tienen sobre el tema, el cual venimos realizando en colaboración con el sociólogo Víctor Falconi, que también es un compañero del CI, y quien se estará presentando el día de mañana por este mismo medio, y la socióloga Emma Robles, también de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. El alcance de dicho estudio comprenderá los informes emitidos por ambas instituciones correspondientes al periodo que va de diciembre de 2012, en que se emite el primer informe Wojciechowski, hasta los correspondientes a marzo de 2014. Sin embargo, para esta presentación me enfocaré solo en los primeros 6 informes Wojciechowski, por tratarse de la parte del periodo que hemos mencionado, que mayor avance registra en lo que va del estudio. Pero incluso con esta fragmentación inicial, los escasos minutos que tengo a disposición para esta presentación resultan insuficientes. Por esta razón, he preferido acotar aún más mi presentación para enfocarme solo en los aspectos más generales y más importantes para hacer comprensible esta revisión del informe que presenta la PCM. Y como les comenté al principio, esperando que puedan formular sus preguntas sobre cualquier posible detalle en su interés, ¿no? Nuevamente, les recuerdo que hay un recuadro de comentarios ubicado debajo del reproductor y al final de la exposición procuraré resolver cualquier duda que tenga. Bueno, si revisamos la dinámica de la conflictividad social en nuestro país, según el informe emitido mensualmente por la Defensoría del Pueblo, podemos observar que durante los fines del primer año y todo el segundo año del gobierno de Ollanta Humala, la Defensoría del Pueblo registró sucesivos incrementos en la conflictividad social, teniendo como una de sus cúspides el conocido conflicto minero en torno al proyecto Conga. Bueno, de esta manera, el otrora gobierno de la gran transformación se había convertido en el gobierno de la gran conflictividad, y es en ese contexto que la recientemente convertida Oficina Nacional de Diálogo y Sostenibilidad, o ONDS, emite su primer informe sobre conflictividad social en el Perú, denominado Wojciechowski, cuyo significado puede entenderse como el que avisa. Y lo que nos avisó el susodicho informe fue que aparentemente las cosas no estaban tan mal como parecía, lo cual resultaba bastante conveniente para la imagen del gobierno. En lo que parecía ser uno de los primeros ensayos del
este tipo de lógica que luego les permitiría argumentar meses después que la ola de violencia y el incremento de la inseguridad que viene asolando el país es solo una percepción, y minimizando así el problema y las incómodas cifras defensoriales. Bueno, ahora vamos a revisar un poco las cifras que diferencian a la ONDS de la Defensoría del Pueblo. Bueno, en un reciente artículo publicado a través de su cuenta en La Mula, la politóloga Tamara Lecharas, o Lacheras, perdón, hace una sucinta, pero no por ello menos precisa revisión de las diferencias entre los informes de la Defensoría del Pueblo y la PCM para tratar de responder a la pregunta sobre cómo es posible que la ONDS señale en su último informe Willagniki, correspondiente a marzo, que solamente se han registrado 55 conflictos sociales, mientras que la Defensoría del Pueblo sostiene que hay un total de 211 conflictos sociales, de los cuales 134 serían conflictos socioambientales. Pero como la propia politóloga señala, esta preocupación no es ninguna novedad. Antes que ella y por supuesto que nosotros, el antropólogo Javier Torres señalaba que el juego de palabras que se estaba aplicando en la ONDS y su informe Willagniki, correspondiente a diciembre de 2011, el primero, era digamos, una estrategia para enfrentar, entre comillas, la conflictividad. Es decir, que esta enorme diferencia la podemos ver desde que se emitió el primer informe. Para entender mejor esta diferencia, veamos el siguiente gráfico comparativo donde, bueno, engloba los 6 primeros informes Willagniki eh, y sus respectivos pares defensoriales. Bueno, como vemos, la diferencia mes a mes resulta abrumadora. Mientras en diciembre de 2012 la Defensoría registró 227 casos, la ONDS solo registró 66, una diferencia de 243.94%. En enero de 2013 la Defensoría registró 228 casos y la ONDS 74, lo cual significa una diferencia de 256.25%. Para febrero del mismo año, para febrero del mismo año, la ONDS solo registró 63 casos, mientras la Defensoría registró 229, lo cual significa una diferencia de 263.49%. En marzo, la Defensoría registró 237 casos, mientras la ONS solo registró 62, lo que significa una diferencia de 282.26%. En abril de 2013, la ONS solo registró 60 casos, mientras la Defensoría registró 245, una diferencia de 308.33% que no varió en el mes de mayo. Y ya para junio de 2013, la Defensoría registraba, como pueden ver, 247 casos, mientras la ONS solo registró 63, siendo la diferencia entre ambas de 292.6%. En todos los casos, la diferencia entre los registros tuvo un promedio de 279.42%. Pero ¿cómo podemos explicar esto? Bueno, la respuesta no es tan difícil de imaginar. La diferencia radica en la metodología que ha escogido cada entidad para analizar la conflictividad, una diferencia que va desde los métodos para escoger la información hasta la manera de procesarlos, lo cual va muy unido al marco teórico desde el cual se estructura cada informe. Bueno, pero para entender mejor esto y comenzar a situar las características del informe Willagniki, revisemos rápidamente los principales enfoques con que se ha abordado la conflictividad.
En primer lugar, existe un enfoque que considera las relaciones sociales como naturalmente armoniosas y por lo tanto concibe la conflictividad social como una alteración del orden social, una patología que afecta la salud de la sociedad y que por lo tanto resulta negativa en sí misma. Según este enfoque, la causa del conflicto es unilateral, sus agentes son sujetos con problemas de adaptación a las reglas sociales y el hecho se ve como un problema que se debe resolver. En ciencias sociales, un buen ejemplo de este tipo de enfoque lo podemos encontrar en el estructural funcionalismo sociológico y también antropológico, cuyo énfasis en la armonía, el orden estructural y la función de sus componentes hace que rechace cualquier tipo de elemento que no pueda ser explicado en estos términos. Por otro lado, existe otro enfoque que concibe el conflicto como una característica inherente a la vida social y que no puede evitarse. Según este enfoque, la patología es más bien negar el conflicto. El conflicto, en cambio, se concibe como inherente a las relaciones humanas, una oportunidad, además, para mejorar las interacciones y trazar objetivos en común. Esta posición encuentra su forma mejor acabada en la teoría del conflicto, cuyos estrechos vínculos con la teoría de juegos la convierten en una buena alternativa para la explicación de este tipo de fenómenos. Pero incluso en estos márgenes las definiciones del conflicto pueden variar. Por ejemplo, para Luis Coser, el conflicto es la lucha en torno a los valores y reclamos de una condición para y poder y recursos escasos en la cual las metas de los oponentes son neutralizar, perjudicar o eliminar a sus rivales. Mientras que por otro lado, Stephen Robbins la considera como un proceso que inicia cuando una parte percibe que la otra la ha afectado de manera negativa y que está a punto de afectar de manera negativa alguno de sus intereses. En todos los casos se concibe, en todos los casos, bueno, se concibe el fenómeno del conflicto como un fenómeno genérico y multidimensional que no es ni bueno ni malo per se, sino que puede tener resultados adversos o convertirse en una oportunidad para iniciar procesos de cambio social que, si son bien llevados, pueden ser importantes para lograr objetivos como la justicia social, la equidad o la inclusión. Entonces, el problema principal sería cómo gestionar el conflicto social. Bueno, pero estos son los enfoques convencionales. Sin embargo, existe una tercera forma de ver los conflictos sociales. Y estamos hablando del conflicto como el estado de un sistema, ¿no? Desde esta perspectiva, el conflicto, en términos generales, se convierte en un estado del sistema, y ese sistema puede ser social, biológico, físico, ecológico, etcétera, que analizamos y que está caracterizado por la preeminencia de vínculos de competencia entre algunos de los subsistemas, que pueden ser grupos sociales, instituciones del Estado, stakeholders, organismos biológicos complejos como el modo del fango, sociedades animales como las colonias de hormigas, las jaurías de lobos o manadas de primates, en un determinado nicho ecológico y dentro de un territorio específico. Nodos de transferencia en sistemas de información, componentes de computadoras, estrellas dentro de una galaxia y otro cúmulo de formaciones que podemos encontrar a lo largo del universo, ¿no? También, además, existiría un vínculo de cooperación entre otros y al interior de los subsistemas, ¿no? Así como la emergencia de propiedades tanto de cohesión como de dispersión entre ellos. Pero para entender mejor esto, veamos brevemente dos ejemplos, digamos, específicos de aplicación de esta perspectiva. Bueno, primero tenemos este gráfico de evolución de conflicto, es aplicado al caso Conga.
el cual pude elaborar como parte de un reciente curso sobre análisis y abordaje de conflictos sociales dictado en la Pontificia Universidad Católica, en el que tuve la oportunidad de participar junto con otros colegas de la especialidad. Y como vemos, este gráfico es un recurso muy útil para visualizar las escaladas y los bajones en el nivel de violencia que se pueden registrar dentro de un proceso de conflicto. Sin embargo, no ayuda a ver cuál es la dinámica del conflicto en un, digamos, aspecto fundamental del mismo, que es la relación que se establece entre los diferentes actores sociales. Por otro lado, tenemos este otro gráfico que también tuve la oportunidad de elaborar sobre el mismo caso Conga para el mismo curso, pero esta vez estaba enfocado en el relacionamiento entre los actores. Se trata de un mapa de redes sociales que nos permite observar claramente la distribución de poder, disposición y la densidad de la red, así como determinar si los vínculos, estas líneas que vemos ahí, ¿no?, son unidireccionales o bidireccionales, es decir, si el comportamiento es recíproco o no. Y fue elaborado a partir de 5 variables sobre el nivel de cooperación manifestado por cada uno de los actores, definidos como nulo o en competencia, neutral, leve, medio, alto y fuerte. Y a la vez el nivel específico estaba determinado a partir de 3 indicadores básicos: diálogo, compromiso y acciones mutuas. Este gráfico corresponde a un análisis de redes sociales, un sistema analítico existente desde los años 50 del siglo pasado, que ha sido poco aprovechado en nuestro país y que constituye solo la punta del iceberg de los recursos que las ciencias de la complejidad pueden proveernos para el análisis de la conflictividad. Lamentablemente, en lo que va de la investigación, no hemos podido encontrar aplicaciones de este fenómeno en nuestro país, de este tipo de enfoque en nuestro país. Y digo lamentablemente porque, como mencioné antes, su aplicación puede abrir un cúmulo de posibilidades para el tratamiento de los conflictos en nuestro país. Pero esto ya es materia para otra presentación, así que no abundaré en mayores detalles. Bueno, por otra parte, existen 2 formas básicas, además de abordar el análisis del conflicto desde los enfoques clásicos o convencionales. Una de ellas es abordarlo como un hecho social y la otra abordarlo como una construcción social. En el primer caso, el conflicto actúa sobre la dinámica social cumpliendo funciones y generando efectos, además de desarrollarse gradualmente. En el segundo caso, eh, la atención se centra más bien en los aspectos culturales del fenómeno, digamos, un campo de aplicación más clásico para los antropólogos como yo. Eh, en ese sentido, en ese sentido, bueno, se enfoca en las percepciones que comparten determinados grupos sociales sobre el proceso, se enfoca también en la disposición que tienen estos actores sociales respecto a las dinámicas en juego. Bueno, con estas referencias creo que ya podríamos comenzar a situar nuestro análisis en el informe Wielagnicki, para lo cual vamos a revisar algunas de sus principales características. Un primer aspecto que llama la atención del informe es que el concepto de conflicto social ha sido restringido al máximo, hasta convertirse, cito textualmente, en un proceso social dinámico en el que 2 o más partes interdependientes perciben que sus intereses se contraponen, adoptando acciones que pueden constituir una amenaza a la gobernabilidad y el orden público. En otras palabras, la conflictividad ahora queda supeditada a sus efectos sobre las posibles decisiones del Poder Ejecutivo o los gobiernos regionales y locales. Bueno, ¿y qué pasa con todo lo demás, todo lo que queda fuera de esta concepción restringida del conflicto y que antes era parte del mismo concepto? Pues según Wielagnicki, todo esto
que también hasta hace poco era catalogable como un conflicto, pasó a convertirse en diferencias y controversias. Es así que las diferencias pasan a ser definidas como conflicto de juicio u opinión que ocurre cuando una de las partes considera que las otras han llegado a conclusiones equivocadas sobre hechos reales, mientras que las controversias se vuelven la disposición de intereses o posiciones acerca de un hecho, una acción o decisión. Bueno, además del evidente cruce terminológico y conceptual, porque, por ejemplo, si la controversia no es un conflicto, entonces, como hemos escuchado, entonces, ¿por qué se le define como tal, no? Aunque solo se circunscriba a juicios u opiniones, ¿no? Bueno, también además la evidente complementariedad que podemos encontrar entre estas definiciones. Bueno, hay varios analistas que han señalado que existen problemas también en su aplicación práctica, pues no son pocos los casos en que un conflicto registrado como tal no cumple con los parámetros de la mencionada definición, como pudimos ver en el recuadro comparativo. El principal efecto de este giro discursivo ha sido precisamente esa aparente drástica disminución de la conflictividad social, además de decirle a los supuestos críticos de la gestión presidencial que simplemente se equivocan. Es decir, ha tenido un efecto político bastante práctico. Bueno, por supuesto estábamos hablando de la conflictividad registrada, como sucede en muchos otros casos. Las cifras no necesariamente son iguales o siquiera cercanas a la cantidad de casos realmente existentes. Y es cierto que esto tampoco lo logra el equipo de la Defensoría del Pueblo, pero ellos nunca han pretendido dar a entender lo contrario. Sin embargo, la metodología utilizada por la Defensoría del Pueblo se acerca bastante más a esta realidad que la de sus pares de la PCM, que lamentablemente parece estar demasiado influenciada por un objetivo político. Bueno, por otra parte, el alcance de la muestra también resulta limitado. De la muestra escogida por la PCM es bastante limitado, ¿no? Puesto que el informe se aboca casi exclusivamente a los casos sobre los que el gobierno ha tenido algún nivel de intervención. Para ello, vamos a ayudarnos a este cuadro y vamos a ver un poco la tipología que ha escogido la ONDS para distribuir la conflictividad. Primero tenemos los conflictos agrarios, entre los cuales se incluyen aquellos vinculados al cultivo de la hoja de coca, por ejemplo en el Braem, ¿no? Y luego tenemos los conflictos de demarcación territorial, en los cuales interviene la propia PCM. También tenemos los conflictos mineros, digamos los más famosos, vinculados al accionar del Ministerio de Energía y Minas. Los conflictos hídricos, en los cuales entraría a tallar la Autoridad Nacional del Agua. Los conflictos energéticos, nuevamente vinculados al MINEM, al igual que el caso de los conflictos hidrocarburíferos. Finalmente tenemos los conflictos laborales, a los cuales se le relaciona directamente con las labores del Ministerio de Trabajo. Si revisamos las distribuciones que podemos apreciar en este cuadro, tenemos, por ejemplo, que en diciembre de 2012, cuando se emite el primer informe Willagniki, más del 12% de los casos constituían conflictos agrarios, mientras que el 9.9% correspondían a la demarcación territorial, y los conflictos mineros se llevaban el primer puesto con 31.82%. Bueno, le seguía pues los conflictos por minería informal. Además vemos cómo se ha separado este tema de la minería informal de la minería a gran escala o la minería formal, que vendría a corresponder a las empresas, digamos, medianas y grandes, pero básicamente pensando en las grandes. Y bueno, vemos que se repite además esta tendencia, ¿no? Se repite a lo largo de los siguientes meses. En enero del 2013 tenemos pues que el 12%, más del 12% de los conflictos son agrarios, el 9.38% corresponden a demarcación territorial, el 34.8% a minería,
el 17.19% a la minería informal, el 4.69% son hídricos y el 3.13% energéticos. Los hidrocarburíferos tenían el 14.6%, 0,6%, perdón, y los laborales el 4.69%. Bueno, esta división, sin dudas, eh, responde a los principales focos de protestas que se ha vivido durante este periodo frente al Ejecutivo, ¿no? O sea, los reclamos que la sociedad civil con mayor frecuencia y mayor fuerza ha enarbolado como parte, digamos, de sus protestas de todo tipo, ¿no? Bueno, esto puede deberse en parte al medio de recojo de información por el cual ha optado la ONDS, pero también debido a una estrategia de posicionamiento y visibilización de las acciones que viene emprendiendo el gobierno frente a los conflictos sociales. En ese sentido, Wilaniki también pretendería avisarnos que el gobierno está trabajando y no como muchos creen o podrían considerar que no está haciendo nada, ¿no? Es decir, nuevamente una función política, en este caso de comunicación política. Bueno, para mostrar cómo se han dividido los niveles de participación, el gobierno en los casos de conflictividad social, veamos este cuadrito. Nuevamente tenemos el periodo de diciembre de 2012 hacia junio de 2013 y vemos que hay una división entre resueltos, aquellos casos que están en prevención, aquellos que están en tratamiento y otros que están en seguimiento. Tenemos que para diciembre de 2012, cuando se inicia la emisión de estos informes, la cantidad de conflictos que estaban resueltos o que se resolvieron eh, era de 20, mientras que aquellos que estaban en prevención eran de 30, aquellos en tratamiento de 21 y habían 45 casos en seguimiento. Para el siguiente mes, enero de 2013, subió la cantidad de conflictos resueltos a 24 y también aquellos que habían entrado de prevención, bajando a 17 la cantidad de conflictos que estaban en tratamiento, pero también se registró un alza en la cantidad de conflictos en seguimiento. Para febrero de 2013, la cantidad de conflictos resueltos durante el mes disminuyó a 23. La prevención, los conflictos que estaban en prevención aumentó hasta 42 y aquellos que estaban en tratamiento aumentaron en un dígito, hasta 18. Y los de seguimiento disminuyeron en 1 hasta 47. Bueno, para marzo de 2013 teníamos 19 casos resueltos, 41 en prevención, 22 en tratamiento, 45 en seguimiento. Para abril de 2013 teníamos 20 casos resueltos, 50 en prevención, 20 en tratamiento, 44 en seguimiento. En mayo teníamos 21 en resueltos, 53 en prevención, 21 en tratamiento, 43 en seguimiento. Y fíjense que para junio de 2013 no se registra una cantidad para casos resueltos. La ONDS en sus siguientes informes y hasta el momento no da una explicación para este desfase. Eh, bueno, pero vemos que se mantienen relativamente estables las otras cifras, ¿no? En el caso de la prevención tenemos 52, disminuyendo un dígito frente a la registrada el mes anterior. Tenemos 22 casos en tratamiento, lo que significa que se elevó en 1 frente al mes anterior, y de 43, perdón, de 41 en seguimiento, lo que significó pues una disminución, ¿no?, frente al mes anterior.
Bueno, como vemos, el protagonismo del gobierno en la resolución de conflictos sociales se habría estado incrementando, por lo menos en los 6 primeros meses registrados por la ONS, tanto a nivel general como a nivel de prevención, tratamiento y seguimiento. Solo en el caso de los conflictos resueltos habría que notarse una ligera disminución. Sin embargo, este aviso de Wilatniki podría resultar un poco engañoso, ya que en otro giro discursivo bastante hábil, resulta que los casos resueltos están compuestos, según su nivel de avance en el diálogo, por, en primer lugar, negociaciones concluidas, digamos, aquellos casos que son realmente resueltos. Luego estarían aquellos que presentan avances importantes a una solución definitiva, es decir, que están aquellos que estarían a punto de resolverse, ¿no? Aquellos que registran inversiones sociales de parte de las empresas. Luego estarían aquellas que están en un proceso de estudio o de implementación de alternativas para esta solución, ¿no? Aquellos que están en la fase de movilización de recursos públicos, es decir, cuando el Estado comienza a ponerse las pilas y comienza a generar presencia en estos espacios de conflicto. También luego tenemos aquellos que registran cambios de actitud de la empresa, es decir, cambios de actitud, no una acción concreta de parte de la empresa necesariamente, sino un cambio de actitud, es decir, que ya están con deseos o están predispuestos a comenzar a hacer, a dialogar realmente, ¿no? Y finalmente aquellos que recién están comenzando las negociaciones, ¿no? Por supuesto, en ninguno de estos informes, ni en los que ni en los que corresponden a estos 6 primeros meses, que es el periodo que les estoy presentando, ni en los que vienen después hasta el momento, eh, eh, la ONDC detalla esta división, digamos. Sin embargo, al revisarlos con exhaustividad, se puede encontrar fácilmente la conexión. Y ahí podemos encontrar pues que se trata nuevamente de otra estrategia para tratar de invisibilizar un poco el problema. Y más bien vender las acciones del Estado como altamente eficientes. Como ejemplo, revisemos las cifras de los 6 primeros informes vistos con antelación, ¿no? Claro, aquellas en las que correspondían a precisamente a aquellos casos resueltos, ¿no? Bueno, ahí podemos ver claramente cuál es la distribución, ¿no? De las diferentes, digamos, de los diferentes tipos o estados del diálogo dentro de estos conflictos resueltos, ¿no? Y podemos ver simplemente verificando las cifras y comparando los porcentajes, eh, que en realidad no se trata de casos resueltos, ¿no? Tal vez solamente en el caso de las negociaciones concluidas, ¿no? Que además no nos dicen si, bueno, se supone que deben ser pues concluidas satisfactoriamente para ambas partes, sin embargo, no se detalla si es que esto es así realmente o no, ¿no? Eh, en todo caso, y en el mejor de los casos, se trataría más bien de eh, casos en proceso de resolución, pero de ninguna manera de casos que realmente hayan sido resueltos en su totalidad. Bueno, asimismo, resulta importante resaltar el método de recojo de información que eligió la ONDS. Eh, la fuente para la elaboración de dichos informes es el sistema de información de la ONDS, cuyas fuentes primarias son las visitas de campo realizadas por el personal mismo de la ONDS, aparentemente técnicos especializados, y que acuden para cumplir precisamente este tipo de función.
Bueno, volvamos a la PPT, ¿no? Bueno, a ver, aquí como podemos ver, las fuentes secundarias, de la ONDS es en principio la información vertida por la Dirección de Inteligencia del Ministerio del Interior, la DIGIMIN, ¿no? También los diversos sectores del gobierno nacional que deben elaborar y abordar los conflictos bajo su competencia, incluyendo aquellos que tienen unidades dedicadas al tratamiento de los conflictos, como por ejemplo el Ministerio de Energía y Minas, que, bueno, ellos elaboran desde hace bastante tiempo reportes sobre conflictividad, pero que no son públicos, son de manejo interno, básicamente, ¿no? El Ministerio del Ambiente, por ejemplo, el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de la Producción, entre muchos otros, ¿no? También toman como referencia, según eh, según sus propias definiciones, toman también como de referencia los registros de la Defensoría del Pueblo, ¿no? Además de los medios de comunicación, ¿no? Esta selección parece bastante completa, por lo menos en términos formales. Sin embargo, hay que precisar que el alcance de las visitas de campo resulta bastante restringido debido al tamaño del territorio que se debe mapear y los recursos humanos y económicos disponibles. Eh, por lo que hemos podido encontrar hasta el momento, en la práctica la principal fuente de información para la elaboración de estos reportes viene de los gobernadores distritales y provinciales, quienes avisan al Ministerio del Interior sobre la situación de los conflictos locales. Esto específicamente lo pudimos observar en la provincia de Antonio Raimondi, en Ancash, donde el trabajo de campo que vengo realizando justamente con Víctor Falconi, uno de mis compañeros en esta investigación, ¿no? Pero para un estudio diferente, nos permitió registrar esta información. Sin embargo, estos agentes gubernamentales, por lo menos en el caso de Antonio Raimondi, pero por ejemplo también en el caso de Huari, digamos que es otra provincia conexa a Antonio Raimondi y de Guarmey, ¿no? No habrían recibido la más mínima capacitación sobre técnicas de recojo de información, sobre, digamos, la forma en que puedan sistematizar la información que recojan, ¿no? Y por lo tanto vienen realizando un trabajo completamente empírico. Bueno, para finalizar con esta presentación, me gustaría que repasemos juntos algunas reflexiones finales sobre esta información, sobre todo lo que hemos podido exponer hasta el momento. Y bueno, en primer lugar, creo que podemos encontrar que aunque la abundancia de referencias al conflicto como una oportunidad de desarrollo puede tentarnos a pensar que el informe Weyliachniki se guía por un enfoque positivo de la conflictividad, eh, cercano más bien a la teoría del conflicto, con todo lo positivo que ello podría significar a la hora de implementar estrategias de gestión. Lo cierto es que se encuentra más cercana al enfoque negativo, cuya principal preocupación es resolver el problema que amenaza la paz social. Esto se evidencia tanto en las tácticas que sigue la PCM, como la prisa que tienen por tratar de cambiar la percepción general que se tiene sobre el conflicto. Para eso se supone que debería servir precisamente el cambio de definición que han ensayado y que, digamos, exponen a lo largo de los hasta ahora 16 números, las 16 ediciones de este informe Weyliachniki, ¿no? Bueno, en segundo lugar, tenemos que, aunque la ONDC ha realizado y viene realizando un importante esfuerzo por intentar integrar el abordaje del conflicto como un hecho social y como una construcción social, en este segundo caso, por lo menos en el informe Weyliachniki número 3, se ha construido una tipología de los actores sociales basada en prejuicios para tratar de explicar un supuesto apego al conflicto inherente a las formas de organización de cada sector, antes que un estudio serio de las características socioeconómicas y políticas, es decir, un mapeo de actores,
o lo que hubiera sido mucho más enriquecedor, una tipología construida desde una perspectiva reticular propia de el análisis de redes sociales, cuyo ejemplo les mostré en uno de los slides, ¿no? Y por la cual, a modo de explicación, los sujetos se constituyen o no son definidos, digamos, por atributos específicos y personales, sino más bien por los vínculos que tienen con otros nodos, con otros sujetos dentro de esta red, ¿no? Y lo que viene a ser el conjunto de relaciones que definen el tipo de estructuras sociales, es decir, son el tipo de relaciones que se establecen, aquellas que ponen la dinámica, ¿no? Bueno, en tercer lugar, también considero que a pesar del enorme esfuerzo que supone producir un documento como el informe Wilatniki, este no parece haber calado como fuente de información, por lo menos entre los investigadores de la conflictividad social. Además de algunas notas de prensa propias de la PSM sobre el estado de la conflictividad y algunas notas periodísticas y entrevistas emitidas por algunos medios de comunicación para tranquilizar a los inversores, no se tiene registro hasta el momento, en lo que va de nuestra investigación, de ninguna investigación seria, objetiva, que tome como fuente para analizar la conflictividad social al informe Wilatniki. Es precisamente este detalle uno de los que más atención, digamos, demandó de nuestra parte, y fue precisamente lo que motivó a que hiciéramos un estudio comparativo entre el reporte de la Defensoría del Pueblo, que es el más usado, frente a este otro reporte de la PCM que muy pocos utilizan o lo utilizan en estos sentidos bastante restringidos eh, que he mencionado hasta el momento, ¿no? Bueno, finalmente, no todo en el informe Wilatniki es negativo, pues al estar enfocado en visibilizar las intervenciones del Estado, puede servir como una fuente para hacerle seguimiento a dichas intervenciones. Sin embargo, para que se convierta en una fuente realmente apreciable de información, será necesario que los encargados profundicen más y profesionalicen más el recojo de datos eh, sobre estas intervenciones. Bueno, bueno, les pido que por favor no corten porque me gustaría ver si hay alguna pregunta para poder responderla en este momento. Sí, bueno, agradezco sus intervenciones y vamos a revisar si es que alguien ha dejado alguna pregunta. Bueno, nos han formulado la siguiente pregunta. Si bien la PCM es la institución que canaliza el tratamiento y la solución de los conflictos sociales en el Perú, pero los conflictos requieren un tratamiento más participativos, por la complejidad que tienen los conflictos, ¿cuál es el nivel de coordinación, si lo hay, entre las diferentes instituciones del Estado? Bueno, esta es una muy buena pregunta. Una de las cosas que hay que rescatar justamente de la labor de la ONDS es que hay un intento serio y creo que bastante responsable por tratar de hacer justamente eso, una coordinación entre los diferentes digamos, sectores del Estado. Es algo que también intentó hacer la Defensoría del Pueblo, sin embargo, lamentablemente, la Defensoría del Pueblo, digamos, no tiene la capacidad para tener o para poner los apremios que sí puede tener la PCM, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, aún ahora este proceso de coordinación, estos vínculos entre los diferentes sectores del Estado no son completamente claros, no son lo suficientemente sólidos y lamentablemente tampoco tenemos, digamos, la institucionalidad necesaria para que el Estado mismo sea confiable. Yo hace un momento les presenté unas imágenes del conflicto de Conga, que, como les mencioné,
lo había analizado en el marco eh, de un curso. Bueno, hemos recibido tres preguntas más. Una de ellas es acerca de cuáles son los conflictos sociales que han generado grandes cambios sociales en el Perú. Bueno, hay varios casos. Creo que los más recientes son básicamente cuatro o cinco. Uno de ellos, el conflicto Conga, que es uno de los más cercanos, por el nivel de intensidad y la cantidad de, digamos, de personas que se vincularon a esto. Aunque no hay cambios sociales drásticos, sí ha existido un nivel de polarización pocas veces visto. Otro caso, digamos, emblemático es el caso, digamos, de Bagua, ¿no? Generado esta vez no en torno a un conflicto minero, sino más bien a una ley que desde la perspectiva de los actores locales vulneraba sus derechos ancestrales, sus derechos a la propiedad. Tenemos también el conflicto eh, con la minera Manhattan, eh, Tambo Grande, si mal no recuerdo. Bueno, también tendríamos que evaluar lo que sucedió durante el gobierno de Alejandro Toledo en Arequipa, ¿no? En realidad, ninguno de estos ha generado un cambio social tan drástico como un conflicto histórico, que es la Guerra del Pacífico, que también es un conflicto dentro de las definiciones, aunque es un conflicto con otro país. Sin embargo, este tipo de conflictos sí generó grandes cambios sociales a nivel del país. Otros conflictos, digamos, mucho más antiguos que también generaron un gran cambio social fue, por ejemplo, los movimientos campesinos, por ejemplo, con Hugo Blanco, que finalmente terminaron llevando primero el intento de reforma agraria en el primer gobierno de Belaúnde y luego a la aplicación de una reforma agraria bastante radical por parte de Juan Velasco Alvarado durante su gobierno. Dicho sea de paso, hay que también recordar que las reformas agrarias no son una invención socialista, no, es más bien la aplicación de una recomendación del Banco Mundial que le había hecho a todos los gobiernos de Sudamérica, ¿no? Y del mundo en general, en Asia también. El Banco Mundial recomendó hacer esto. Luego, otro conflicto social, digamos, que sí cambió drásticamente la configuración del país fue el conflicto armado interno, ¿no? La guerra con Sendero, con el MRTA, ¿no? Y todo esto, es decir, el nivel de desplazamientos que generaron fue realmente impactante, ¿no? Es en este periodo en el que se termina de reconfigurar, digamos, la diferencia entre campo y ciudad, ¿no? Pero ojo que les estoy mencionando esto porque estos también son conflictos sociales. Lo que sucede es que nos estamos acostumbrando y nos hemos acostumbrado aquí a hablar solo de conflictos sociales cuando se trata, por ejemplo, de una pelea, conflictos socioambientales, básicamente, ¿no? Eh, Cuando en realidad el abanico es bastante más amplio. Bueno, otra pregunta sobre el tema es si en el mundo hay trabajos o informes similares a Willagniki y si dichos resultados y conclusiones coinciden con los del Perú. No, no hay trabajos similares a Willagniki, sino más bien similares a los de la Defensoría del Pueblo, con digamos, una perspectiva metodológica y teórica bastante más cercana a la Defensoría del Pueblo, que es en realidad, digamos, no es un invento, no es la forma más convencional, más aceptada en el momento para abordar el conflicto social y que, como lo mencioné en una parte de la conferencia, se corresponde o tiene un hilo teórico directo con las teorías del conflicto, ¿no? Y ya en algunos casos más especializados con la teoría de juegos. Uno de los casos que se me ocurre es Colombia, por ejemplo, tiene un reporte. eh, y bueno, en todo caso, es el único que se me ocurre en este momento. Sin embargo, eh, trabajos como el de Willagniki, digamos, con ese enfoque y con esa metodología,
no he encontrado en otras partes del mundo, ¿no? Bueno, y la pregunta final es si los conflictos sociales de alguna forma se relacionan con la responsabilidad social y cómo. Bueno, la responsabilidad social corporativa o empresarial, que es imagino la que nos estamos refiriendo en esta pregunta, eh, por supuesto que tendría mucha relación con el desencadenamiento de posibles conflictos sociales, o en todo caso, más que con el desencadenamiento o no de conflictos sociales, sí con las condiciones que pueden generar ese tipo de conflictos sociales. Ahora, recordemos que la responsabilidad social, corporativo, empresarial es, digamos, un eh, término inventado para justamente hablar del compromiso que tendrían o que deberían de tener las empresas con su entorno, básicamente local, eh, y precisamente surge ante digamos, el comportamiento ambientalmente irresponsable que habían tenido muchas empresas a lo largo del mundo. Eso no es un invento que nace acá, ni mucho menos, y también frente a las poblaciones, ¿no? Sin embargo, un buen ejemplo, bueno, ya que he estado trabajando el tema de Conga en esta conferencia, voy a citarlo, un buen ejemplo de cómo la falta de una responsabilidad social empresarial, digamos, aplicativa, no solamente figurativa o como política corporativa, sino real y efectiva, puede generar un conflicto tremendamente grande, es precisamente el caso Conga, ¿no? O sea, tenemos a Yanacocha, que tiene programas, tiene de responsabilidad social, tiene además en su página web y en sus folletitos todas las cosas que ha hecho y que sí ha invertido en estas cosas. Sin embargo, no han tenido la más mínima efectividad. Y no han tenido la más mínima efectividad porque responsabilidad social no solamente significa hacer proyectos, sino que tiene que ver también con un componente ético de la empresa. Y lamentablemente el comportamiento de Yanacocha, no lo digo para el caso Conga, sino más bien para casos anteriores, como el del Cerro Quilish y todos esos casos que bueno, muchos conocemos, son precisamente la mejor muestra de lo que es ser social y ambientalmente irresponsable, ¿no? Y la consecuencia de eso, que en ese momento, pues para ellos era mínima, era, digamos, algo de preferían no pagar o hacerse los locos o pelearse con el entorno. Eh, Sin embargo, con el tiempo termina teniendo un resultado como este. O sea, han perdido un proyecto de inversión que les ha costado millones, solamente por no haberse comportado adecuadamente en su momento, porque, bueno, tal vez algunos puedan diferir respecto a ello, pero considero que el principal motivo del conflicto con gas ha sido justamente el comportamiento inadecuado previo de Anacocha, lo cual le cortó toda posibilidad, creo yo, de hacer viable su proyecto. Bueno, creo que esto es todo. Agradezco mucho su atención y hasta otra oportunidad. Muchas gracias.